Lo importante no es lo que los políticos dicen, sino lo que callan. El lema del periódico Washington Post desde el año 2017 es "La democracia muere en la oscuridad". Como cada jueves, en punto de las 8 de la noche, mi querida Telma y un servidor los invitamos a que nos acompañen a descubrir y entender juntos lo que los políticos dicen para matizar, tergiversar o de plano para engañar a las audiencias, convirtiéndonos a cada uno de nosotros en embajadores de la verdad. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Telma, ¿qué tal? Hola, hola, Telma, ¿me escuchas? Que parece que tenemos un Listo, problemita por ahí de audio. listo. Hola Jorge, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú y cómo están todos? Bienvenidos a una noche más aquí entre líneas de poder. Bueno, pues hoy queremos hablar un poquito con ustedes de la narrativa oficial y cuáles son las estrategias que utiliza el gobierno para, como les decía, algunas veces para matizar, otras veces para tergiversar y de plano a otras para engañar a la audiencia y manipular y obtener votos o conseguir cualquier tipo de objetivos. Miren, les voy a contar una historia muy pequeña. Dice que había una persona que empezó a hacer mucho dinero y construyó dos edificios con departamentos que rentaba. Él se fue a vivir de México a Estados Unidos y contrató a una persona para que los administrara. Esta persona cobraba las rentas y cuando había algún desperfecto, pues daba mantenimiento, pintaba, arreglaba lo que se descomponía y le depositaba al señor, al dueño, mensualmente lo que sobraba entre lo que cobraba y lo que gastaba. A veces le depositaba menos, a veces más, y decía, no, pues que usé para esto o para lo otro. Pero una persona, un señor ya grande, le empezó a hablar por teléfono y le decía al dueño, y le decía, oye, pues te está robando, no te está depositando lo que debe, el edificio no está bien. Como la otra persona vivía en Estados Unidos y tenía dinero, pues realmente no le importaba tanto. Pero de tanto que le hablaba y de todo esto, pasaron varios años, muchos años, y una vez regresó y vio que efectivamente el edificio estaba descuidado, que había problemas, y hizo una auditoría y vio que, pues sí, que el señor ya vivía en una casa mejor, había estado usando dinero de ahí, ¿no? Traía carro nuevo y todo, que no concordaba con lo que se suponía que le pagaba por administrar ese edificio. Entonces lo corrió y el señor que tanto le había estado hablando y pidiendo, un señor ya grande, le decía que le diera oportunidad a él de administrarlo porque él era honrado y él podía mejorar la situación y depositarle el dinero que realmente le correspondía. Así el señor lo contrató y empezó, al principio no le llegaba dinero y le decía, oye, pues, ¿qué pasó? Le hablaba, ¿no? ¿Por qué no me depositaste? Le decía, no, pues es que la culpa es del administrador pasado, fíjate que dejó muy mal la situación, pues tú sabes, estoy pintando el edificio, estoy haciendo cosas porque pues, todo el dinero se me está yendo en pagar y en empezar a arreglar. Y el siguiente mes igual, y siempre. Y luego empezó a haber quejas de que la seguridad estaba peor y cada vez así todo empezaba a pasar, pero hablaba con el señor y el nuevo administrador y él explicaba, no, mira, lo que pasa es que hay vecinos que no están pagando, entonces yo con el dinero, con lo poco que me queda, estoy trabajando más, me levanto 6 de la mañana todos los días para ver la seguridad, trabajo por aquí, trabajo por allá, pero pues hago lo que puedo con lo que hay y así. Pasó, los firmaban cada 3 años sus contratos de administración. Pasaban 3 años, la gente ya estaba muy molesta porque el edificio tenía problemas de agua, tenía problemas de luz y le hablaron a bueno, decían, ya se va a acabar, ya se van a pasar 3 años y lo van a correr, está muy mal todo. Pero pasaron los 3 años y volvió a firmar el contrato, ¿no? Y la gente no entendía, decía, pues, ¿por qué lo volvieron a contratar, no? Si todo está mal. Y miren, algo así sucede con nuestro país. Antes, cuando este señor era bueno, la otra persona era el administrador y el señor ya grande le hablaba, había un canal de comunicación que se abría, o sea, la narrativa no le correspondía, no la tenía solo una persona, el administrador, sino había otra persona que denunciaba, que atacaba, que señalaba, que estaba ahí. Cuando él fue quien administró,
él era el dueño de la narrativa, era el dueño que decía lo que pasaba y le explicaba cada vez, y siempre era la culpa del administrador pasado que había dejado las cosas muy mal, era culpa de él que no tenía contratos firmados o una u otra cosa. Y el dueño, pues al final entendió y le creyó a este señor porque parecía una persona de bien que estaba haciendo su mejor esfuerzo. Y así logró quedarse otros años. Les cuento esto porque lo mismo pudo pasar aquí en nuestro país. Al principio, López Obrador era quien denunciaba, quien hablaba, quien señalaba. Me parece que a la oposición le faltó realmente eso, le faltó estar señalando, demostrando, nos hizo mucha falta ver a Alito o a Marco Cortés, inclusive a la misma Xochitl, en la construcción del Tren Maya y enseñando la devastación. Nos faltó que desde ahí estuviera que mira lo que está pasando. Recordemos que López Obrador utilizó al caso de Ayotzinapa para demostrar lo mal que se estaba trabajando, la violencia y todo lo que había pasado en México. Aquí no hubo lo mismo con la oposición cuando lamentablemente murieron las personas, los inmigrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez. No, la narrativa siempre la controló López Obrador. Y esa narrativa le permitió volver a ganar las elecciones. Nosotros, como país, si queremos volver a tener una democracia funcional, necesitamos que la sociedad civil recobre la narrativa. Nosotros, por eso, en este programa Entre Líneas del Poder, les pedimos un poquito que se conviertan en embajadores de la verdad y que busquemos quitarle la narrativa y decirle, no es cierto, cuando dicen todo está bien, ya no hay masacres. Oye, aquí nosotros vimos en las noticias un día y otro también que hay muertos, no me digas que no hay masacres, o cuando hay problemas de ambientales, pues necesitamos la otra parte. Esta otra parte no la van a hacer los partidos porque no lo hicieron durante todos estos años, no la va a hacer nadie más. Los medios de comunicación, muchos prefieren no tener problemas con el gobierno por publicidad o problemas con el gobierno por amenazas o por lo que quieran. Entonces es responsabilidad nuestra, de la sociedad civil, ¿no? El denunciar, el señalar, y ¿por qué no? Cuando estén bien hechas las cosas, decir, pues se hizo bien, no se trata solo de atacar. Pero cuando estén mal, sí denunciar y sí demostrar para que ellos no puedan simplemente controlar la narrativa. En estos programas nosotros les vamos a presentar algunos datos de la narrativa real, o de la realidad versus la narrativa oficial, para que vean cómo se está manejando la información en este gobierno. Entonces, si nos permiten, vamos a enseñar ahí algunas gráficas. Hoy en especial vamos a explicar un poquito y hablar con ustedes cómo ha ocultado los muertos, los asesinatos reales que han ocurrido en este sexenio, que es uno de los dolores que más nos importan a toda la gente que vivimos aquí en este país y que sabemos que es una tragedia lo que se está viviendo. Entonces, ahora sí, disculpe que me extendí un poquito, le paso el micrófono a nuestra compañera Telma. No, mira, finalmente hemos vivido, y todos lo sabemos, un sexenio de lo más extraño en muchos sentidos a nivel de comunicación. Hemos tenido que ver hemos tenido que aprender a estar a las vivas sobre lo que dicen y cómo lo dicen, porque ha sido un manejo de narrativa tal que es el perfecto ejemplo de que repitiendo y repitiendo y repitiendo sus mentiras se convierten en verdades, o las masas compran esa historia. Y lo vemos todos los días en muchos ámbitos. Yo nunca había visto, como comunicóloga, fue una sorpresa ver a alguien que le contara las mentiras. O sea, que hubiera una empresa que se dedique a contarle las mentiras al señor en las mañaneras, porque eso es lo único que hace. Y así como miente todos los días y todas las mañanas, pues miente en muchas otras cosas. Ya quién sabe qué sea verdad y qué no de lo que está diciendo. De hecho, creo que tiene casi el doble de las mentiras que dijo Trump en los mismos años, en el mismo número de años. Y no podemos permitir que eso pase, no vuelva a pasar, ya pasó, pero que no vuelva a pasar con ningún gobernante, porque a veces los mexicanos somos como muy dados a tolerar, a soportar y a decir, pues yo mientras trabaje, mientras
tenga mis ingresitos y más y me están ayudando, pues lo demás no pasa. Pero sí pasa porque se va deteriorando la calidad de vida de todos, ¿no? Poco a poco, y cuando nos damos cuenta ya estamos realmente en una... No corresponde la realidad que nos están vendiendo con lo que estamos viviendo. No sé si nos puedas ayudar, Telma, a mostrarnos la gráfica, la primera gráfica de los asesinatos por sexenio. Esto es muy importante porque el gobierno nos ha estado diciendo y repitiendo una y otra vez que si bien hubo muchos muertos, ha disminuido, han disminuido el número de asesinatos por cada sexenio. Y entonces ellos dicen que disminuyó la tasa. Si lo vemos aquí, si analizamos esta gráfica, nos vamos a poder dar cuenta que no es cierto dos cosas. Aquí hubo dos mentiras flagrantes, ¿no? La primera es, el gobierno de AMLO, estos son los datos oficiales, estos no son los datos de mío ni nadie, son los datos del Secretariado Ejecutivo que el gobierno ha presentado y al mes de mayo, o sea, esto ya se actualizó y esto va a ser más y va a ser mucho más cuando termine el sexenio. Entonces, si nos atenemos al número de asesinatos durante el sexenio, hoy ya tenemos el sexenio más violento de la historia, pase lo que pase. Hay 189.209 a mayo. Entonces, si nos dicen que no hubo más que los sexenios pasados, les puedo decir que hubo 26% más que Peña Nieto y hubo pues alrededor de 60,000 muertos más que con Calderón. Si vemos esta gráfica, es muy interesante ver cómo con Cedillo hubo 80,000 y con Fox disminuyó. Ha sido con el único presidente que logró disminuir la tasa de asesinatos de 80,000 a 60,000. Esto es muy importante porque ni siquiera Fox creo que algún día habló de este dato que es muy, muy relevante para las personas que vivimos aquí. Luego con Calderón se fue al doble, eso es innegable, al 102%. Luego Peña Nieto subió 23% y hoy subió 26% en este sexenio. Esto es muy importante porque dijeron que la tasa se había disminuido. Es mentira. La tasa subió. Aquí lo vemos de 23 a 26%. No solo el número total de muertos, sino la tasa es más grande. Entonces, aquí podemos decir dos mentiras que ya nos dijo el gobierno con datos de ellos, no con datos nuestros. Es el sexenio más violento de la historia por el número total de muertos y la tasa aumentó respecto al anterior. Entonces, si pasamos a la que sigue, dos más, por favor, Telmita. Ahí voy. Sí. Bueno, y resulta que un estudio de causa común, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, empezaron a investigar qué es lo que estaba pasando realmente con los muertos, ¿no? Y se dieron cuenta con los asesinatos que reportaban que se estaban manipulando las cifras. Había dos formas de manipular, básicamente. La primera es aumentar los desaparecidos. Si encontrabas fosas comunes, no los mencionas como asesinatos, sino únicamente hay un acta de desaparecido y después no los identificas, tu servicio forense no... Hay unos restos, no hacen un análisis de ADN o un análisis que permita identificar a la persona y queda como desaparecido, no queda registrado como muerto. Entonces, si vemos los sexenios, este es lo mismo que el pasado, pero por desaparecidos. Con Fox hubo solo 854 carpetas de investigación de personas desaparecidas. Con Calderón se disparó muchísimo, a 17,000. Luego con Peña, 35,000, es decir, el doble de Calderón. Y ahora 50,278. También es a mayo, seguramente ya son más, y es una pena, es algo que nos debe doler a todos. Es casi 3 veces lo de Calderón. Entonces aquí también los desaparecidos crecieron, y aquí, esta es la primera forma en que se están escondiendo los muertos reales, ¿no? En estos 50,000 no sabemos cuántas fosas clandestinas que se encuentran todos los días, no los contabilizaron como personas muertas, sino los dejaron simplemente como desaparecidos. Esto lo encontró, les decía, toda la información es pública, de causa común, pueden buscar en la página web y van a encontrar estos datos. Entonces, pero lo más interesante no es eso, sino que están cambiando. Hagan de cuenta que cuando una persona muere hay dos formas de clasificar, ¿no? Que es culposo o doloso. Aquí lo que
Lo que importa es la intención. Si uno va borracho en su carro y atropella a alguien, es un homicidio culposo, pero no hubo dolo, entonces no es doloso. O sea, sí fue tu culpa, sí lo mataste, pero no tenías intención. Y cuando se ve la gente que ha muerto año con año, no sé si nos pudieras regalar la siguiente, Telma. Usualmente no ponemos tantas gráficas. Aquí nos gustó poner esto porque va a ejemplificar muy bien la estrategia del gobierno y cómo están escondiendo, cómo manipularon esos datos para que al terminar el sexenio dijera el presidente, logré disminuir. Por eso es este ejercicio del día de hoy, ¿no? Miren, justamente en los estados que gobierna Morena, porque no es en todos, es solo en los que gobierna Morena, empezaron mágicamente a crecer los homicidios culposos y a disminuir los dolosos, porque los dolosos no se cuentan en las estadísticas porque no hay intención de muerte, o sea, no son asesinatos. Bajo este contexto, en Baja California Sur pasó de 49% a 51%, es decir, eran casi la mitad de mitad los culposos y dolosos, pasó al 74% sin que haya ninguna razón lógica, de 49% a 74%. Y los dolosos bajaron a la mitad, mágicamente de un año al otro, pasaron de 51 a 26, a la mitad, ¿no? Entonces, de repente, de un año a otro, en este estado gobernado por Morena, resulta que ya son la mitad de muertos contabilizados para las estadísticas. Lo mismo pasó porque estos investigadores hicieron una muestra de 5 estados, no hicieron de todo el país, ¿no? Si pasamos a la otra, realmente lo que les voy a mostrar ahorita es la misma tendencia en los estados gobernados por Morena. Que sigue, sí, Nayarit, aquí en 2022 subieron los culposos también sin que haya una causa que pudiera ser identificable, subieron 67%, los que no hay intención, y los que hay intención bajaron 24%. Mágicamente, ¿no? Bajaron 24% en Nayarit. Y igual la que sigue, me parece que es Michoacán, también bajaron, curiosamente, otro estado, también gobernado por Morena, también bajaron 24%. Es decir, una cuarta parte de los asesinatos desapareció de un año a otro sin que haya justificación. En San Luis Potosí pasó lo mismo, igualito, sube 35% en un año los culposos y pasan a 24%, y bajan los dolosos el siguiente año 24%, la mismitita tendencia, ¿no? Y aparte 24% también, ¿no? En otro estado gobernado por Morena. Si pasamos a la otra, vamos a ver la misma tendencia en todos los estados gobernados, bueno, aquí en este caso 5 estados gobernados por Morena, ¿no? Aquí sube nada más 10% los culposos, pero también bajan los dolosos 24%. No es demasiado raro estadísticamente que en los estados gobernados por Morena bajen 24%. Bueno, en la primera bajó la mitad, ahí sí, en Baja California Sur, me parece. Para los demás, 24%. Y lo mismo en el último de estos estados que hicieron este estudio, pasa con, me parece que es Chiapas, sí. En Chiapas, bueno, aquí es 23%, ¿no? Suben los culposos, igual. Entonces, cuando nos importa mucho esto, ellos vieron, porque ya no acabaron el estudio, pero hicieron muestras y se dieron cuenta que lo mismo sucedía, este mismo patrón se repetía en otros estados, como son, me parece que, a ver si nos regalas la siguiente, por favor. Sí, Baja California Norte, Campeche, Ciudad de México. La Ciudad de México que gobernó Claudia Sheinbaum, igualito, por arte de magia, disminuyeron los culposos, disminuyeron los dolosos y aumentaron los culposos. Igual Sinaloa y Tabasco del presidente, ¿no? Y entonces, si vemos que los 10, bueno, aquí en estos casos son 11 estados que ellos tienen evidencia, pasó lo mismo, todos gobernados por Morena, porque no existe, estos datos curiosamente son muy diferentes a los de cualquier otro estado que no fueron gobernados por
por Morena. Entonces, hay una trampa estadística y una forma de disfrazar cambiando la etiqueta del tipo de homicidio. Esto nos muestra qué fácil nos han podido manipular la información. Qué fácil. Esto no es información nuestra, ni es información que no tengan acceso a los medios de comunicación. Cualquier medio de comunicación, a ustedes mismos, les pido que busquen estudio causa común de homicidios culposos y dolosos en Google y van a obtener estos resultados. Es información pública, pero no es lo mismo. Quiero regresar al principio de la narrativa. Nos hizo falta una oposición que estuviera enseñando esto, que estuviera demostrando que había un fracaso en materia, en estrategia de abrazos no balazos, que estaba disfrazado, que está disfrazado todavía, ¿no? Y entonces, mientras no lo podamos señalar, mientras no haya quien esté como el viejito que les contaba del departamento hablando y mostrando, mientras no tengamos partidos políticos, va a seguir pasando una y otra vez. Esto es la importancia de la sociedad civil, como en este caso Causa Común, que hizo un estudio muy serio, un estudio que se puede revisar, ¿no? Y miren, no sé si Telma nos puedes ayudar con la última. Sí, me preguntan aquí, Anilú Carballeda, la diferencia entre culposos y dolosos. Es la intención. Mira, si tú vas al doctor a que te operan y al día siguiente te mueres y te hacen la necropsia y se dan cuenta que te había dejado las pinzas adentro, hubo un homicidio culposo, no doloso, porque hubo culpa, sí, pero no hubo intención. El doctor se le olvidaron las pinzas y te hicieron reacción, llegaste a tu casa y te moriste el día siguiente. Y les decía el caso de la persona que va borracho en su carro y de repente choca con un carro de enfrente, mata a 3 personas, él en estado de ebriedad. Sin duda tiene un grado de culpa, por eso es culposo. Él los asesinó, los mató, pero no tenía intención. Entonces esos no cuentan en las estadísticas. Esa trampa, que parece muy, muy sencilla y hasta cierto punto muy burda, nos la repitieron en los últimos 3 años. Este estudio hace la prueba hace este estudio para los últimos 3 años. Y vean esta gráfica. Son justo los 3 años en que baja la tendencia de los asesinatos de dolosos. Estos solo son dolosos. Y cuando vemos cómo iba el sexenio, más o menos 36, 36, 36, y de repente baja, que es curiosamente cuando empiezan a reclasificar los homicidios. Entonces, es demasiado extraño que justo los gobiernos de los estados de Morena empiezan a ver estas bajas y también empezamos a ver las bajas a nivel federal, de cómo la gente mágicamente empieza a ver más muertos culposos, no sabemos por qué, pero dolosos bajan. Esto nos ayuda. Yo les pediría que nos hagamos como embajadores de la verdad, porque para cuando nos digan que la estrategia de abrazos y no balazos ha funcionado o es exitosa, podamos decir sin temor a equivocarnos, no está funcionando, hay más muertos. ¿Recuerdan con la primera que empezamos? Hay más muertos que cualquier sexenio. La tasa tampoco ha disminuido, y no solo eso. Hoy, porque la primera era con datos oficiales, los 180 y tantos mil, que para el día de hoy ya estamos muy cercanos a los 200. Y si contamos las trampas que hicieron primero con los desaparecidos y después las trampas que hicieron con la reclasificación, seguramente estamos muy por arriba de 200,000. Y obviamente sería se demostraría el fracaso de la estrategia y sería más difícil defender para las elecciones. Y en las elecciones salió Claudia y todos diciendo que había funcionado muy bien y que inclusive íbamos a seguir con esta misma estrategia durante el siguiente sexenio, porque ellos demostraban que era exitosa, ¿no? Pero que no nos engañen. Vamos a demostrar nosotros, cuando sea el caso, las mentiras, porque la narrativa oficial de abrazos y no balazos es un éxito y la realidad es completamente otra. Todos lo sabemos.
Todos sabemos que la realidad, o sea, todos sabemos de alguien, de asesinatos, de problemas que han habido en todo el país, pero no tenemos dimensión de la película en grande, ¿no? Le dicen los gringos, de la big picture, ¿no? Esto nos ayuda un poquito a entender eso, que no, los casos que vemos o que escuchamos en la vida, en nuestras vidas diarias, no son aislados, son los casos que se están viviendo en todo el país y es lo que está realmente permeando y lo que nos tapa el gobierno diciendo que el pueblo está feliz, feliz, feliz y que todo está bien. Telma, ahora sí, discúlpame que ya me tardé media hora, mostré este micrófono durante media hora. No te preocupes, Jorge. Claro que sin duda hemos vivido un sexenio en el que todo ha sido mentira, todo está basado en sus famosos otros datos y con eso se han movido y han manipulado. Digo, pasando en materia de diferente, por ejemplo, en salud, perdón, y fui testigo, nadie me lo puede contar, a la hora de hacer el recuento de las famosas vacunas del COVID, era muy desesperante ver cómo realmente parecían niños de primaria contando e inventando números para poder igualar las cifras con salud, donde yo trabajaba. Nosotros recibíamos las vacunas todos los días, yo me encargaba de hacer el video porque había que hacer ruido, había que dejar constancias y llegaban y decían, bueno, hoy llegaron 1.200.000 y tantas, quién sabe cuántas mil, ¿no? Y entonces a la hora de las relaciones, yo tengo las hojas donde dicen, se ajustó el número para estar igual que salud. Nadie constataba, nadie sabía, nadie entendía y todo eran inventos. Si tú checabas esos datos contra los datos que arrojaba de salud de todo lo que estaban vacunando, no había manera de que coincidieran. ¿Y dónde estaban esas vacunas? O sea, todo lo hacen inventando. Todo lo inventan y lo inventan con gráficas. Dicen que las estadísticas son como los bikinis, ¿no? Que enseñan todo menos lo más importante. Y así pasó, así es como nos manipulan con este tipo de cosas. Sí, claro, nos manipulan desde que hacen un discurso, como bien lo decía ayer Mark ayer o antier en el programa, la narrativa, hay que estar leyendo entre las líneas, viendo precisamente lo que nos quieren decir o lo que no quieren decirnos, ¿no? Porque muchas veces en un discurso es donde hacen obvio su falta de claridad o sus mentiras. Justo por eso, como empezamos siempre este programa, ¿no? Que es el lema de Washington Post, la democracia muere en la oscuridad. Y nosotros tratamos aquí de dar un poquito de luz para que la democracia no se acabe, ¿no? Para que podamos ver las cifras reales de todos estos puntos, de todas estas. Me gustaría también después otro programa que platiquemos bien de esto de las vacunas, porque hay también cosas muy extrañas, ¿no? Ahorita lo que decías, por ejemplo, yo siempre había escuchado, y tengo esa duda, no sé si tú lo sabes, se requerían cámaras de alta enfriamiento, de menos 50 grados, y así. Yo cuando llegué a la primera vez a las vacunas, sacaron una hielera que yo pensé que iban a sacar las chelas, y no, porque eran así de unicel, y de ahí sacaban las vacunas. Y digo, pues si se supone que debían estar a no sé qué temperatura, ¿cómo le hacen? ¿No? La de Pfizer tenía que estar a menos 60 grados en cámaras frías. Y el único que las tiene para, digamos, para almacenarlas era cancerología. Entonces ahí se iban a guardar. Y luego ya cuando llegaba el reparto, cuando ya se sabía dónde y cuándo se iban a mover entre la Guardia Nacional y Birmex, se asignaban y tenían cierto tiempo de vida en hieleras para poderlas ocupar. Pues sí, yo pues se me hace muy extraño, por ejemplo, yo me la puse aquí en el interior del país, en un centro de salud, y yo no sé desde cuándo habían salido, pero seguramente fue un día antes, ¿no? Por lo menos. Y tenían una hielerita de unicel, entonces eso sí como... te puedo decir, la cadena de frío y el día que quieran, por ahí tengo las fotos, tengo fotos de toda la cadena, de cómo bajábamos, cómo llegaban del aeropuerto, en el avión, cómo bajaban todos los contenedores. De hecho, lo único que no tenemos documentado es en la aduana, qué pasaba ahí.
pero nosotros las liberábamos y se las entregábamos a Guardia Nacional o a Ejército según el plan de distribución. Y entonces salían con sus debidas precauciones porque no te puedes dar el lujo. Sin embargo, caducaron 5 millones de vacunas en cancerología. Sí, supe que hubo muchas y estuvieron poniendo la de Cuba que no tenía ninguna certificación y estuvieron poniendo otras que estaban en la mismo China, que había una que sí tenía, creo que Canseco, ¿no? Que tenía certificación y otra que no tenía y pusieron de las dos igual. Las que no tenía fueron las que pusieron a últimas fechas, que son la Abdalá que es la cubana, y la rusa venía, se supone que era la más efectiva, pero nunca, la OMS nunca le dio la certificación, y también creo que ya estaban poniendo la Patria, que es la famosa mexicana, que tampoco sirve para nada. Y que tampoco es mexicana, ya se sabe, ¿no? Que se hizo en Estados Unidos. Ese es otro tema bastante interesante que podemos platicar otro día con toda la información, ¿no? La idea de hoy era un poquito hablar de dos temas, de lo primero, de cómo se han ocultado estos homicidios, cómo se manipularon los datos para que se viera una estrategia de seguridad eficiente, efectiva, y que realmente no lo es así, ¿no? Ya se puede ver claramente que ni siquiera con los datos oficiales se logró lo que ellos dicen, pues mucho menos si vemos, ya si comparamos con todo y trampas. No hay manera en que cuadren. O sea, si tú ves los números que se manejaban de entregas todos los días contra lo que se puso, ahí hay discrepancias. Hubo muchas cosas raras. Yo personalmente vi todos porque no fui, pero estaba ya el convenio para que México produjera aquí la vacuna Sputnik, la rusa. Se iba a hacer aquí, se fueron 2 veces, se hizo todo un estudio, todo un laboratorio para poder fabricar la primera prueba, y se mandó, se certificó, todo ya estaba perfecto. De hecho, se fueron a Rusia otra vez a firmar ya el convenio de producción y luego nunca se hizo nada. Sí, de la Sputnik. Precisamente todavía nos tocó ver, porque en ese momento el Instituto Gamaleya en Rusia sacó una que ellos le llamaban Sputnik Light, pero no era light porque fuera menor, sino era porque era una sola dosis, porque originalmente eran 2. Ah, mira, qué interesante. Qué interesante también, eso podemos platicarlo, contarlo aquí con los claronautas, ¿no? Hablar de eso más a fondo. También les comento que la siguiente semana vamos a hablar de ecología y del daño que ha habido a todos nuestros ecosistemas y cómo se han ocultado. También vamos a contrastar la narrativa oficial con la realidad. Pero para esto vamos a tener una invitada de lujo, ya les vamos a contar más adelante quién es. Es una de las mayores especialistas que hay en nuestro país, ¿no? Sí. Pero otro tema que queríamos platicar con ustedes es un poquito el mensaje que manda el gobierno, hoy el de Claudia Sheinbaum, con el anuncio de este nuevo gabinete de estas 6 personas. ¿Tú cómo lo ves, Telma? ¿Para ti qué mensaje está tratando de...? Mira, de entrada se me hace que están mandando un mensaje de que están tranquilos, de que está todo ecuánime entre el presidente y la presidenta electa, o todavía no es presidenta electa, pero la candidata ganadora, y trataron como de equilibrarlo, ¿no? Porque por ahí estaba yo escuchando que hay muchas dudas sobre cuáles 3 son de él y cuáles 3 son de ella, ¿no? Que al parecer fueron 3 y 3. Sí hay muchas respuestas, hay cosas que son interesantes. Brinca mucho el hecho de que no esté, por ejemplo, Arturo Saldívar, que era directamente orden del presidente, y está Ernestina Godoy. O sea, hay muchos detalles que están raros, ¿no? Habrá que esperar a ver cómo viene lo que falta del gabinete, porque hay varias interrogantes, como por ejemplo, ¿quién queda en gobernación? Porque ahora, o sea, corre el rumor de que
va Mario Delgado. Y entonces, si sube Mario Delgado, va a ser el jefe prácticamente de Ebrard, o sea... Es extraño, a mí me parece, además de lo que dices, que trataron de mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados. Habrá que hay tanta volatilidad, que hay tantos problemas con esto de la reforma al Poder Judicial, mandamos a nuestros moderados para que vean, ¿no? Porque, bueno, Juan Ramón de la Fuente, Ebrard, en general, el secretario de Agricultura, son perfiles un poquito más técnicos, no se ve, salvo Ernestina Godoy, no, que es de la dura de Morena, se ve como más técnico. Y es un mensaje a los... Recordemos que todos comunicamos de dos formas, ¿no? Con la comunicación verbal y no verbal. Cuando anuncias a un gabinete así, a mí me da la impresión de que están tratando de comunicar que van a ser un gobierno moderado, que están tratando de mandar al mercado un poquito de certidumbre y de decir, no se espanten, no vamos a ser tan radicales. Y les decía, salvo Ernestina Godoy, que es la única de la dura, me parece que en la siguiente entrega, que dijeron que van a anunciar a 3 más o a 5 más, van a ver más duros y van a ir dosificando los duros de alguna forma, ¿no? Hasta que ya al final sean todos los duros que quedan. Yo creo que están tratando de mostrar que en esta ocasión están escogiendo otro tipo de perfiles, perfiles más profesionales, porque por lo menos tienen licenciaturas. Digo, estaban mencionando que De la Fuente tiene 20 doctorados honoris causa, o sea, es una persona con estudios, por lo menos hablan inglés. Marcelo Ebrard sabe perfectamente inglés, francés, son personas más preparadas, ¿no? Que a cualquier hijo de vecino que agarraron para secretario en ese sexenio. Yo me acuerdo que en la escuela nos teníamos que aprender los secretarios y ahora, ¿quién sabe quién es el secretario de Comunicaciones? Es que ahora, como realmente quien habla de todos los temas es López Obrador en la mañanera, no es necesario los secretarios, o sea, por lo menos públicamente, ¿no? Ellos tendrán trabajo técnico ahí en sus oficinas, pero el vocero de todos los temas es López Obrador, ¿no? Él habla lo mismo de vacunas que de asesinatos, que de gobernación y de la oposición y tiene para dar y repartir todos los días a todos. Mira, siento también que sí quisieron tranquilizar las cosas, los mercados, por lo que mencionabas. Y también me llamó mucho la atención que el CONACYT lo elevan a secretaría. Y eso es como, bueno, en mi manera de pensar fue como que la señora Sheinbaum dijo, también llegué, ¿no? O sea, también estoy aquí. No es que vaya a cambiar, no es que vaya a hacer las cosas bien, pero ella es una científica. Quieran que no, estudió, tiene doctorado. Entonces, el elevar, y después de todo el desastre que se hizo en CONACYT, que realmente deshicieron todo lo que se había alcanzado, por ejemplo, en materia de innovación tecnológica, no nada más el Sistema Nacional de Investigadores, sino había una serie de concursos que se hacían cada año para empresas, para pequeñas empresas, para innovadores en concreto, que era un semillero de ideas, era un semillero literalmente de proyectos, de cosas nuevas. Era maravilloso esos concursos. Es lo mismo, ¿no? Están tratando de mandar una señal en ese aspecto. Si recordamos con López Obrador, hubo literal un divorcio con la ciencia, la tecnología, la educación y su gobierno. Tal vez hoy es mandar un mensaje de nosotros queremos regresar al fundamento técnico y científico. Ahora, no sé si viste la nota, si leyeron ustedes, Clonautas, la nota de Loret del día de hoy. Él cree que es la estrategia que siguió López Obrador al inicio de su gobierno. Recordamos lo que pasó. Cuando empezó su gobierno, estaba Adolfo Romo, estaba Tatiana Cloutier, había gente más moderada, gente mucho más abierta, y los usó para demostrar un poquito de que no iba a ser tan duro, de que iba a ser flexible, de que tenía perfiles no tan radicales. Pero los fue sacando, o se fueron saliendo como Carlos Ursúa y otros, entre los fue sacando y se fueron saliendo, se fue quedando sin ellos en 1 año, 2 años, ya no había. Entonces, Loret dice en su columna de hoy
que puede estar siguiendo la misma estrategia, nada más para calmar a los mercados, nada más para mandar una señal, pero ya a la hora de gobernar realmente ni les va a hacer caso, por un lado, y por otro lado, los va a usar su nombre. Esta es no sé ustedes qué piensen, cuéntenos en los comentarios si creen que va a seguir la misma estrategia o realmente está buscando un cambio. Yo creo que también, digo, hay muchas cosas, obviamente la rumorología lo que da. Se habla de que van a desaparecer turismo, lo cual yo honestamente no lo creo, sería un grave error, un gravísimo error, porque menospreciado y maltratado, pero el turismo es una gran fuente de ingresos y forma gran parte del activo, de los activos de México, ¿no? Y desaparecer turismo y todos los organismos que tiene alrededor, pues claro que sería tremendo y además un problema muy grande económicamente, pero regresemos a lo mismo, ¿no? Simulan, no hacen las cosas científicamente, las hacen sobre las rodillas, las hacen por como entienden y entienden mal, o por tapar las cosas. Claro, quieren concentrar el poder de lo mismo, quitarle todo los contrapesos que existen en todos los aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo, con los órganos reguladores quieren hacer eso, que los absorban las secretarías, ¿no? La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, que las absorba la Secretaría de Energía. Un poquito lo mismo con turismo, que lo absorba energía. Otro mensaje que a mí me parece, o más que mensaje, creo que la idea de algunos perfiles como Marcelo Ebrard, como Alicia Bárcenas, se va a pesca. A medio ambiente, ¿no? ¿Sí? A Semarnat. Semarnat, sí, a Semarnat. Es un poquito tener un gabinete que pueda hacer frente a Trump si gana. Recordemos que México tiene varios paneles de comercio abiertos. Tiene uno en contra del acero y el aluminio que puede costar cientos de miles de millones de pesos porque ellos dicen que México está importando de China, lo está reetiquetando y lo está exportando a Estados Unidos. Y tenemos otro del maíz transgénico, tenemos otro de energía y luego tenemos a Trump amenazando con revisar el Telecán y bueno, de por sí lo van a revisar sea o no Trump, pero mucho más fuerte si es Trump y todos este tipo de cosas y que a lo mejor están pensando en un gabinete que tenga experiencia. Ebrard, por ejemplo, porque él va a ser el encargado de ver estos temas con de su contraparte de Estados Unidos, ¿no? Como secretario de Economía, o sea, el encargado de comercio. Y tal vez esto, o sea, es más operativo que de comunicación. Y no sé, sí, mira, por ahí nos ponen que a México le siguen prestando dinero. Sí, le prestaron ahí 1,000 millones más, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Tal vez por eso nuestro vecino del norte no se metió tanto en esta elección, porque pues, si México sigue adquiriendo tanta deuda, pues es negocio para todos, ¿no? Recordemos que ellos no tienen amigos, tienen negocios. Sí, por supuesto, estamos viendo un México más endeudado que nunca, por más que, pero lo niega, es increíble hasta dónde ha llegado y hasta dónde está tan seguro de su narrativa, que lo niega con una vehemencia y estás viendo los números por la otra parte y dices, es una mentira, ¿cómo le vas a gritar? Y la narrativa la controlan de tal manera que yo no sé si mucha gente lo sepa, pero por ejemplo, mientras él no termine su mañanera, no se pueden publicar noticias de importancia, los medios. Claro. Sí, no, tiene muchas estrategias de comunicación muy, muy, muy fuertes para los medios. No, si vemos cuántas notas de 8 columnas encuentras en los medios en contra del presidente o en contra del gobierno. No, ningún. Son nulas. De repente, sí hay algún columnista que escribe Loret en la página 10 del Universal, ¿no? Su columna política, o puedes ver ahí a Leo Zuckerman o algunos otros que pueden tener críticas puntuales, pero dentro de las columnas no hay una 8 columnas, no hay una portada en la cual le peguen al gobierno, ¿no? Están muy controlados los medios
Y igual, ni hablemos de la televisión y el radio, ¿no? Son muy poquitos los programas que hacen críticas fuertes, sustanciales, No, y que ninguno se mete o sea, ninguno se mete en ese terreno, están controlando absolutamente toda la narrativa, toda la comunicación. A mí me sorprendió sí ver muchos medios que se doblaron, muchos medios, y ok, entiendo que haya motivos económicos, entiendo que los medios vivan de las publicidades del gobierno, ¿no? Yo me acuerdo cuando cambió el director, no la que está ahorita, pero el anterior director del ISSSTE, lo primero que hicieron fue cancelaron todos los contratos de la iniciativa privada de medios porque eran fifi, y esa fue la respuesta que les dieron. sí, 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 es... ¿De cuánto se habla de eso, no? Realmente muy, muy poco. Sí, es que hay dos posibilidades. Una, la comercial, dejo de anunciarme contigo, y la otra, de plano, te quito los permisos que te da Gobernación, ¿no? Y se acaba tu espectro de radio o de televisión o de lo que sea, si yo quiero y en el momento que quiera. No, pues lo sigue amenazando. Esta semana, Vale. tiene 2 semanas amenazando a los medios con que él tiene la concesión, que no, Así es. y lo Y, dice, no, y lo es abierto, exacto, exacto. No, hasta eso no es el que avienta la piedra y esconde la mano. No, él enseña la piedra, enseña la mano y les dice, te voy a quitar la concesión si hablas mal de mí. Sí, por supuesto, es Uh-huh. no hay punto. El que no quiera, se va, ¿no? Y dices, a ver, espérate, yo nunca había visto tanto, y mira que hay sexenios donde, por ejemplo, hay presidentes que no son tan populares como Peña, pero no decíamos ya que se vaya. No veías a los periodistas, digo, estoy hablando, tampoco había, cuando terminó Peña, no había este auge de la comunicación por internet, etcétera, etcétera, donde somos libres de hablar, pero ¿cuánta gente escuchas que dices, ya por favor que se vaya? Cubrir la mañanera es un suplicio, y cada vez lo ven peor. Mucha gente está de acuerdo en que físicamente se ve muy mal. Pero a pesar de todo eso, ¿cuántos votos logró, no? ¿Cuántas personas, digo, independientemente de la compra de votos, de la coerción, de la extorsión que sufrió la gente cuando le decían, si no votas a favor, te vamos a cancelar tus apoyos sociales? O sea, todos sabemos cómo lo ganaron, pero aún así hubo muchos millones de votos de gente que estuvo feliz de seguirlo apoyando y de decir vamos adentro. Pero y justo esto, por eso es importante hablar de estos temas. Él controla esa narrativa, él controla lo que la gente sí cree, mucha gente está involucrada en su trabajo, en las escuelas de los hijos, en las actividades, entonces lo menos que tiene tiempo es de estar como leyendo o informándose en las noticias. Y si sabe algo, pues es lo poquito que escuchó en los medios o que vio en las primeras planas, que no hablan mal de López Obrador, entonces piensan, pues la narrativa está bastante bien, ¿no? Pues ahí va la inseguridad, pues sí, pero no está tampoco desbordada, hay problemas de medicina, pero tampoco son tan graves, hay ciertas cosas que se pueden manejar y entonces pues seguimos por este camino. Aparte me da dinero, ¿no? O sea, aparte de todo. Recordemos que ahora se sabe ya, los gobiernos de izquierda se manejan sobre 4 Ps: populismo, polarización, posverdad y propaganda. Nosotros cuando hablamos de la posverdad es el maquillaje de la realidad, ¿no? Cambian deliberadamente la realidad para sus conveniencias. Y en este caso, pues es lo que está pasando. Cuando ahorita que lo que les mostrábamos con los asesinatos, no hay más que eso, están maquillando o transformando esa realidad para que se vea como algo muy bien, una política muy exitosa. Y lo mismo vamos a ver después con salud, como ya ahorita lo hemos estado hablando, lo vamos a ver con medio ambiente, lo podemos ver con energía, lo podemos ver con casi lo que sea. Entonces, vamos a tratar de ir hablando de eso. Perdón. Sobre todo los rumores que se han estado, digo, que se soltaron, ¿no? Nos preguntan, estoy preocupado si se va Latinus, ¿ustedes creen que sea mucha la presión para salirse? Bueno, como todo es un rumor, o sea, no hay confirmación de nada. El que Loretta haya dicho que se fue 2 meses, cada año se va, y cada año se va por un periodo grande, en verano.
Que no nos hayamos dado cuenta o que no lo hayamos medido es diferente. Entonces habrá que ver, pero Loret sigue escribiendo, sigue, o sea, no hay ninguna señal de que no vaya a regresar él. Y Latinus ahí está. Ayer en una columna de Raimundo Rivapalacios hablaba sobre cómo están presionando a Latinus financieramente el gobierno para que no pudiera seguir. Y obviamente ahí está Loret, ¿no? O sea, a quién es su principal objetivo. Están deteniendo todos los contratos que le daban porque uno de los socios de Latinus, el hijo de Roberto Madrazo, vive de la distribución de medicamentos. Ya le cancelaron casi todos los medicamentos, las distribuciones, para que no pueda financiar a Latinus. Entonces, eventualmente sí lo pueden ahogar financieramente. Esa es la intención. Ayer lo explicaba muy bien, les recomiendo esa columna de Raimundo Rivapalacio, cómo están acabando por la parte financiera, porque ellos saben que si cortan los recursos, pues no va a haber manera de que se mantenga, ¿no? Y por ahí podría ser también el anuncio de los 2 meses, no solo de Loret, sino también de Broso y de ahí creo que algunos personajes más. No, sobre todo Broso y Loret, digo, hay quien no lo quiere, hay quien dice que se volteó, es muy respetable cualquier punto de vista después de todo lo que pasó, simplemente lo estamos comentando como comunicadores, ¿no? Porque pues es lo nuestro y sabemos que las presiones son muchas, que los medios los ahogan, aunque no sea un medio tradicional, aunque no sea un medio de comunicación que vive de la publicidad directamente, pues al revés, necesita patrocinadores para tener la tecnología que ellos manejan. Estos canales, todos los canales, si los oyen, luego la gente dice, es que es pura pedidera de dinero. Pues sí, pero estos canales, como el de Hablando Claro, donde estamos transmitiendo nosotros, son autofinanciados. Nadie, sí, llega un momento en que tienes alguna ganancia, pero ¿cuánto tienes que repartir o cuántos son tus gastos? Porque tienes que tener un buen equipo, tienes que tener esto, tienes que tener, o sea, también tienes que, ¿no? Como para dedicarte a vivir de esto exclusivamente, es muy difícil y es muy fuerte. Por cierto, ayúdenos con su like y a suscribirse a todos los que no se han suscrito y denos like para que este programa y otros programas en este canal puedan seguirse manteniendo. Y ahora que me acuerdo, hablando de comerciales, quiero presentarles un video que se me hizo muy interesante y ahora vamos a ver por qué, que tiene que ver con las tecnologías que estamos viviendo hoy, que estamos viviendo con cosas muy nuevas, muy diferentes y que también hemos tenido que aprender a manejar y que tenemos que aprender a saber cómo se usan. Pero ¿qué crees, Jorge? No la puedo pasar. No me deja. Bueno, si no, lo vamos a mostrar en la siguiente semana. Les comento, estamos trabajando en un proyecto de inteligencia artificial con avatares, con smartbots, que pueden nos pueden ayudar a nuestra empresa a crecer muchísimo. Ellos pueden atender cientos de personas al mismo tiempo, pueden cobrar, pueden capacitar. Fíjense que ahora estamos teniendo algunas personas interesadas en que capacitemos a su personal a través de esta tecnología. Un robot que está hecho igualito que cualquier persona, y de hecho no se puede ver la diferencia, y él está 24/7 capacitando a tu personal y pues realmente te ahorras una gran cantidad de dinero frente a capacitadores, ¿no? No quiere decir que vayamos a sustituir a las personas, pero sí vamos a hacerlo más eficiente. Ya luego les presentaremos el video, pero pues más o menos se los fui espoleando. A ver si me deja por aquí. Que no digan, no sé si lo están viendo así. Ahí va. No sé si se oye, creo que no, ¿verdad? No se ve. Bueno, se ve, pero no se mueve. Se escucha, tendremos que hacer otra prueba fallada. Prueba no nada, Jorge. Esta chica que ven no es una persona real, es un avatar, es un robot y nosotros podemos hacer uno de quien quiera, ¿no? O sea, de alguien que es conocido o que no es conocido
y puede hablar por ti. Yo les recomendé mucho, ya fue, me parece que un poco tarde, a la campaña de Xochitl que utilizaron esta tecnología. Hicieron por ahí un avatar de ella, pero eran como videitos, que era casi lo mismo que ella saliera y hablara, por eso al final lo quitaron. La ventaja que te da es que le puedes escribir, le puedes hablar y te contesta 24/7, te puede explicar sus propuestas, te puede explicar todo lo que tiene atrás, o qué la sustenta, o qué piensa, inclusive de cualquier cosa, ¿no? No solo de gobierno, sino qué piensa ella de temas como matrimonio entre personas del mismo sexo, o cualquier otro tema, ella te puede explicar. No quiere decir que nosotros lo inventemos ni que le carguemos la respuesta. Nosotros únicamente lo enseñamos de acuerdo con lo que ella da en las entrevistas, de acuerdo con lo que ella nos informa, y el robot solito contesta este tipo de cosas ya de forma automática. Agradecemos mucho la aportación de nuestra querida Fer. Nos estrenaste, Fer. Es la primera vez que nos hacen una aportación en el programa y me da mucho gusto. Amigos, pues estamos llegando al final porque vamos a tener que terminar este programa porque ya viene Marc en Hablando Claro en la emisión nocturna. Ha sido un placer, Jorge. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Coméntenos, ayúdenos, difúndanlo. Háganos preguntas, háganos llegar sus inquietudes, qué quieren ver, de qué quieren hablar y con mucho gusto tratamos esos temas. Y como ya les dijo Jorge, la próxima semana vamos a tener una entrevista súper interesante con alguien muy, muy, muy conocida en el mundo de la ecología que nos va a contar acerca de todo lo que está pasando en el sureste con el Tren Maya, con la devastación. Y así vamos a tener varios invitados que esperamos les guste. Nos vemos más tardecito. Jorge, muchas gracias. Gracias, Telma. Gracias a todos los claronautas que nos siguieron. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Nos esperamos el siguiente jueves, 8 de la noche. Por favor, no se les olvide. Aquí vamos a estar el próximo jueves. Cuídense mucho. Hasta luego.